hemos sido padres o madres, la conversación sobre crianza es una conversación habitual, sobre todo porque en general cuando nos encontramos con otro ser humano que viene de nosotros nos damos cuenta que no sabemos nada, que estamos tantas veces desorientados, además porque los hijos nos interpelan de una manera muy profunda, como que uno se ve en el niño, uno quiere algo del niño, sabe que no lo tiene que querer, pero igual inevitablemente lo busca. Y por lo tanto esas recetas planas que dicen como lo que hay que hacer es esto, difícilmente nos logran resolver el problema particular, porque somos individuos, los padres y los niños y niñas. Es por eso que hoy queremos hablar de un tema apasionante y es otra vez de crianza, pero con una nueva perspectiva. Estamos con Andrea Cardemil, que es psicóloga infantil, es una súper experta en estos ámbitos, tiene muchos libros, pero hoy queremos hablar de que es temperamento infantil. Y si a mí me pidieran una pequeña reseña, yo diría es un libro que te ayuda a entender la particularidad de tu hijo o de tu hija, que es algo que además primero hay que aceptar. Así que bienvenida, Andrea, gracias por estar en Sanamente. Muchas gracias. Quisiera saber, primero como para entrar, ¿qué es el temperamento? Temperamentos son las características biológicas de la personalidad. Nosotros nacemos con un temperamento. Podríamos decir que son las características del sistema nervioso. Cuán reactivo es y va a determinar cuánto necesitamos movernos para sentirnos bien, cuán intensas van a ser nuestras respuestas emocionales, cuán sensibles vamos a ser a los estímulos del medio. Cuando tú dices las características biológicas de nuestra personalidad, ¿quiere decir que son cosas que vienen de paquete y que no se influencian por el entorno? Exacto. No tienen que ver con la crianza, con algo que hiciste o que no hiciste. Vienen desde el nacimiento. Ya. Pasa mucho, porque la vida es un misterio y Dios es un guionista, que las personas muy tranquilas de pronto tienen un hijo súper hiperactivo. Las personas súper hiperactivas y súper sociales tienen hijos súper introvertidos. Y entonces, yo antes decía como hay una primera etapa como de medio de aceptación, ¿no? Como de... ¿Cómo ves tú en las consultas con las personas que te encuentras que los padres y madres estamos conscientes de que nuestro hijo no es nuestra expectativa y que lo que viene lo vamos a tener que comprender? Yo creo que el proceso como de tomar conciencia de eso se va haciendo en la medida que el niño va creciendo. Lo más natural es que tú, al saber que vas a ser mamá o que vas a ser papá, empieces a soñar con ese hijo. Desde cómo va a ser, ¿será que se va a parecer a mí? ¿O se va a parecer a la mamá? O a nadie. O a nadie. A veces son súper originales. Sí, ¿será que le va a gustar hacer lo mismo que yo? Y no sé, por ejemplo, si a mí me gusta leer, quizás me voy a imaginar que le voy a comprar toda la colección de cuentos y que vamos a pasar tardes enteras leyendo. Es normal y quiero transmitirlo a los papás. Es normal que soñemos con nuestro hijo. Pero como dices tú, a veces los chiquitos nacen con características súper distintas a los papás. Entonces esta mamá que soñaba pasar horas leyendo cuentos con su chiquito, de pronto le toca un niño con altos niveles de actividad, que le cuesta estar quieto, que necesita mover su cuerpo para sentirse bien. Y si la mamá no toma conciencia de eso y no hace como el proceso de ajuste y sigue esperando que el niño pase 2 horas sentado, lo va a pasar mal. Entonces es ahí muchas veces que se va haciendo este proceso de yo esperaba esto, yo quisiera esto, mi hijo es así. Y mi hijo necesita quizás ir al parque. Ya. Y voy a poder leer con él 10 minutos. ¿Cómo puedo yo llegar más rápido al diagnóstico? Porque conozco muchos casos, y te podría decir que el mío propio, en que uno se demora en entender que los niños necesitan otra cosa, en que te demoras en cambiar tu mirada y aprender a mirar desde el mundo de los niños. Entonces, ¿cómo podríamos un poco acortar esa ruta para muchos padres y madres que tienen mucha ansiedad? O sea, ¿cuáles son las primeras señales de que, mira, tal vez mi temperamento es distinto del de mi hijo? Qué buena pregunta. O sea, yo creo que primero empezar a hablar de estos temas, que se sepa que tenemos un temperamento y que nuestros niños pueden ser distintos a nosotros y por tanto necesitar y tener intereses distintos. El segundo es un concepto muy bonito que es sensibilidad parental.
que tiene que ver con la capacidad de poder notar la conducta de los niños e interpretarla y responder acorde a ella. Entonces, independiente que yo tenga una idea, si yo veo que con lo que hago mi hijo no responde bien o le está costando, si tengo esa sensibilidad, yo voy a poder ajustar mi práctica, ¿ya? Y la sensibilidad es algo que debería estar porque sí. ¿Y si no la tengo? Y si no la tengo, me sirve mucho empezar a conectarme con mi hijo, aprender de la etapa del desarrollo, observarlo. Sirve mucho conocer, ¿ya? Porque cuando a ti te dicen, mira, es normal que haga pataletas en esta etapa, tú dejas de ver la pataleta como un comportamiento inadecuado. Pero para ese cambio de perspectiva, alguien te dijo, es normal. Entonces, en la crianza sí ayuda mucho a aprender. Algo que es muy difícil, diría yo, en este tiempo, es el tiempo en el que estamos. Porque vivimos muy, muy interpelados por la realidad, muy, muy urgidos por la realidad, habitualmente haciendo competir muchas actividades paralelas. Las mujeres sabemos mucho eso, además, de manera específica, pero también los celulares, pero también cuánto duran los trabajos, pero también si se puede hacer teletrabajo. Y en ese espacio, lo que tú acabas de decir es como un poco un lujo, parar a mirar, a observar y a aprender. Entonces, me encantaría saber qué le dices tú a padres y madres de estos tiempos para que puedan priorizar y darse el tiempo para hacer esto que tú estás invitando a hacer. Estoy completamente de acuerdo contigo. No son tiempos fáciles. Yo trabajo, tengo 3 hijos y estoy metida, ¿no es cierto?, en este sistema. Pero eso no significa que sea lo adecuado. Entonces, creo que decir, bueno, está difícil por cómo estamos viviendo, entonces no importa cómo criamos, no es el camino. Y podemos empezar a hacer pequeños cambios, ¿ya? Por ejemplo, cuando estamos con los niños, yo escuché la otra vez una psicóloga que usó 2 conceptos que me gustaron mucho, como entrar modo presencia o modo como, ¿qué palabra usó? Eficiencia. Me hizo tanto sentido porque de repente estamos con los niños, entonces estamos jugando, ¡oh! No respondí el mail. Ya, un segundo, y respondo el mail. Y después digo, ya, ¿y en qué estamos? ¡Ay! El pollo, ¿no? Y uno está así, en verdad no estás en ninguna parte. Entonces, de pronto, el poco ratito que estamos con los niños, decir, me voy a poner modo presencia, sean 5 o 10 minutos, voy a alejar el celular y voy a estar ahí, ayuda un montón. No necesitamos el día completo. Que no tenemos, además. Que no siempre se tiene. Pero sí como la toma de conciencia. Es que yo en verdad creo que en el momento en que te das cuenta de las cosas, puedes actuar de manera distinta. El problema es cuando estás en la moledora de carne. En la moledora de carne. Oye, ya, entremos un poco en el detalle. Una buena señal, por lo tanto, para darme cuenta que tal vez nuestros temperamentos no son exactamente parecidos, es cuán difícil me es la cotidianeidad, ¿no? Si me enojo mucho como padre o como madre, si grito, si respondo mucho, o si el niño reacciona mucho, también puede ser una buena señal para decir, mira, tal vez hay algo que tengo que mirar. Sí, podría ser efectivamente. Cuando hay mucho roce, cuando permanentemente esperas que tu hijo actúe de una manera y tu hijo no actúa de esa manera, ahí eso podría ser una señal de quizás le estoy pidiendo más de lo que puede dar o le estoy pidiendo que actúe de maneras que le resultan poco naturales a como es. Ya. Entonces, acá tú en el libro describes una cantidad como de escenarios, como haces como una tipología, ¿no? de los cruces y las posibilidades que hay. ¿Por qué me sirve leer el libro, identificar cuál es el temperamento de mi hijo más claramente? Bueno, en el libro yo explico lo que es el temperamento y describo 9 rasgos, ¿ya? Y en cada uno de estos rasgos, tanto los niños como nosotros, podemos puntuar alto, medio o bajo. Entonces, en la medida que yo voy leyendo el rasgo,
y voy viendo en cuánto puntúo acá, voy comprendiéndome y también voy comprendiendo a mi Es hijo. una herramienta muy concreta en el fondo. Sí, y desde esa comprensión también invito a la reflexión de, bueno, si yo soy de esta manera y mi hijo es de esta otra, ¿qué pasa con esto? ¿Qué me pasa con esto? Y una vez que hago esa toma de conciencia, doy herramientas prácticas para poder entonces acompañar de manera más sensible a los niños. Y la experiencia de los papás ha sido que comprenderse y comprender a los niños ha sido muy terapéutico. De todas maneras, hay una parte en tu libro que tú dices, o sea, lo planteas como un pensamiento probablemente frecuente en tu consulta, de esta idea de que, no, es que ahora te vas a dedicar a consentirlo, es que no pones límites, es que eres muy blanda, que son los típicos juicios que escuchamos habitualmente en esta época cuando hablamos de crianza respetuosa, etcétera. Y me encantaría como que me ayudaras a desmenuzar esa idea. Sí, me encanta. Claro, está esta idea de que criar con respeto o ser consciente de lo que el niño necesita significa ser permisivo. Y esa es una creencia completamente Old errada, school. old school. La Pero verdad, que todos aprendimos. sí. O sea, en mi época así se criaba, digamos. Lo que pasa es que los cambios de paradigma no son fáciles y en el camino se van generando muchos mitos. Yo creo que los papás realmente entienden cuando uno les da como ejemplo concreto. Entonces, por ejemplo, tenemos un chico que en el rasgo de aproximación, es decir, ¿qué me pasa con el cambio, con las situaciones inciertas? Puntúa abajo. Entonces es un niño que al llegar a un cumpleaños se pone en alerta y necesita esconderse detrás de mamá, mirar antes de ir a jugar. Desde esta visión como sobreprotectora, de pronto los papás dirían como, claro, y consentirlo es, ay, pobrecito, me voy a quedar todo el cumpleaños con él, mejor me lo llevo, que no sufra, ¿no? Y desde la vieja escuela, oye, ¿para qué vinimos? Lánzate, conoce a los Lánzate, niños. me estás dejando en vergüenza, si no te acercas nos vamos. Vemos que ninguno de estos dos extremos en verdad nos ayuda. Cuando el papá sabe qué es lo que le pasa a su hijo y dice, ok, por temperamento, cuando llega una fiesta infantil, necesita observar para sentirse seguro y luego integrarse, tengo una expectativa realista y eso me permite hacer cosas para que mi hijo sea exitoso. Mira qué bonito. Entonces, llego temprano, porque sé que cuando hay menos personas les resulta más fácil hacer ese proceso de sentirse tranquilo. Cuando siento que se esconde, le voy a decir, yo sé, a ti te gusta primero mirar y después ir a jugar y cuando estés listo te puedes ir a jugar. Entonces el niño, ya, no hay nada malo con que me tome un segundo para ir a mirar. Y incluso puedo decir, a ver en qué sector del cumpleaños le va a resultar más fácil hacer este proceso de integración. Y una vez que el niño se siente seguro, va. ¿Qué es lo que aprende ese niño? Dice, bueno, cuando llego a un lugar, se siente un poquito incómodo, pero no pasa nada malo. Yo me doy mi tiempo, me integro y lo paso bien. Cuando me sobreprotegen y me sacan del cumpleaños, lo que aprendo es, esto es amenazante. Esto es súper peligroso. Si no estoy con mamá y papá, me puede pasar algo malo. Con el papá que me tira los leones, en el fondo el niño dice, me siento más estresado aún, no estoy cumpliendo expectativas, tengo un problema, mejor no vengo más a esto. Entonces, a la larga, cuando tú entiendes el temperamento de tu hijo y puedes ajustar las prácticas para que desarrolle habilidades, para que sea exitoso, tú le estás permitiendo adaptarse desde cómo es. Ya. Y eso es, para mí, un regalo. Hay varias cosas que acabas de decir que me parecen súper interesantes. La primera es el rol que jugamos los padres en el desarrollo, en el crecimiento y en la capacidad de adaptación de los niños. Y durante mucho tiempo, en la antigua escuela, nosotros creíamos que el rol era tirarnos a los leones. O sea, tengo muchos amigos que aprendieron a nadar porque los tiraron a la piscina sin saber nadar. Suena como tortura, ¿cachai? Pero distinto es acompañar a aprender. Y entonces lo primero es como, ¿cuál es el rol en ese sentido que jugamos los adultos
para que los niños, como tú dices, puedan ser exitosos. Y en esta cosa también lo quiero llevar al mundo de la regulación emocional, porque muchas veces pasa que cuando un niño es súper reactivo, el papá que no tolera eso también es súper reactivo. Exacto. Entonces, ayúdame a integrar ambas cosas. Ujú. Claro, cuando por temperamento tienes respuestas emocionales más intensas, entonces escalas de 0 a 100 por cositas chicas y te toca un papá que también es como tú, en el fondo cada vez que el niño se estresa, en vez de encontrar a alguien que lo ayude a regularse y a bajar, encuentra un papá que se desregula, ¿no? Entonces aquí tenemos dos caminos. O el niño aprende a desconectarse, porque de alguna otra manera, cada vez que se desborda, ver al papá así es muy amenazante. Entonces mejor dejo de expresar lo que me pasa. O sigo de incendio en incendio, ¿no? Y creciendo y ya pasando los 6, los 7, 10. Y sigo eternamente con desbordes emocionales. ¿Por qué? Porque no tuve un adulto que logró corregularme y enseñarme a que puedo conectarme con mi emoción, la puedo expresar de cierta manera y me puedo calmar. Entonces, por eso que la acción del adulto es tan importante, porque si el adulto no le enseña al niño, el niño queda a merced de la biología o se va adaptando. Andrea, algo que pasa mucho cuando uno se dedica a aprender de crianza es que se da cuenta de la suya propia. Y como buscando cómo resolver el problema de la guagua, finalmente te encuentras con tus daños, ¿no? Tus propias heridas de niño, de niña. Y ese proceso igual es doloroso. Y sobre todo, hacer los dos juntos no es nada fácil. No. ¿Qué les dices tú a los papás que por primera vez se dan cuenta que hay algo que sus padres pudieran haber hecho mejor, no lo hicieron así y ahora a ti te toca hacerlo mejor? En el sentido como de que todo esto no sea como una avalancha de información agobiante para ese padre, para esa madre, que tiene una tarea por delante, pero también tiene que sanarse a sí mismo. Sí. Si no, ¿cómo lo hace mejor? Sí. En términos generales, yo creo que los papás siempre quieren hacerlo bien. Ni un papá se levanta en la mañana y dice, hoy Voy a hacerle daño voy a a este hacerle niño. daño a mi hijo, voy a gritarle, lo voy a castigar. Ni un papá se levanta así. Todos los papás queremos lo mejor para nuestros hijos. El problema es que vamos a actuar en función de nuestra historia, en función de las herramientas que tenemos y en función también de nuestro estado emocional. Y yo de verdad que miro y me miro como mamá, que para mí también es difícil, desde un lente compasivo. Y creo profundamente que los papás hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en ese momento. Entonces, cuando tú te das cuenta que tus papás no actuaron de la manera correcta, yo también le pido a los papás, primero, que miren a sus papás desde ese lente. Y que al comprender que al recibir esta experiencia hoy, eso les afecta de esta manera y que tienen la posibilidad de cambiar, creo que es súper sanador cuando lo manejamos así, desde el lente compasivo hacia los papás, hacia ti mismo y luego, entonces, ¿qué hago ahora? Porque también darte cuenta y decir qué hago, cómo lo arreglo, cómo actúo distinto, es muy abrumador. Entonces necesitamos, siento como el lente compasivo y el acompañamiento. A veces lo podemos hacer con un libro, en una conversación con una amiga, otras veces necesitamos terapia. Hacia allá iba mi punto. En el fondo, tenemos que reeducarnos para poder criar. Da esa impresión, ¿no? Sí. Sí. Mira, como mamíferos estamos programados para archivar las vivencias de niños, ¿ya? Lo que vivimos de niño lo archivamos para después, cuando somos cuidadores, actuar acorde a eso. Estamos cableados para funcionar así. Entonces, mira qué difícil es para nosotros, que somos una generación que archivó ciertos mensajes, pero que tiene que actuar de manera distinta. Entonces nosotros somos la generación que tiene que actuar en contra del piloto automático. Y eso es una de las grandes dificultades de hoy,
Porque además, para poder actuar en contra del piloto automático, además de ser consciente, necesitas estar tranquilo. Porque cuando estamos estresados, nuestro cerebro funciona así. Cuando estamos estresados, se activa el piloto automático. Y por eso es que lo que yo más veo es mamás Mucho miedo. que dicen, sí, o miedo a hacerlo mal, o Miedo a lo que le va a pasar al niño si no resuelve exacto, esto. como si yo no resuelvo esto le voy a hacer daño, o me leo el libro, o voy al taller y después en la práctica sigo actuando igual. Y obviamente que eso es muy frustrante y doloroso para los papás. Y genera mucha culpa, además. Mucha culpa. Entonces, bueno, yo por eso soy muy pro del autocuidado parental, porque yo les digo a los papás, aquí no se trata de cuánto quieres a tu hijo, se trata de cómo estás, porque cuando tú estás estresado, tu cerebro funciona de una manera distinta y la parte que conecta con el niño, que mentaliza, ¿no es cierto?, que se pregunta, ¿por qué tiró el juguete? ¿Por qué me sacó la lengua? Se apaga y funcionamos desde el estado emocional. Y desde el estado emocional pasan dos cosas. Se nos activan los pilotos automáticos, que son las cosas que activamos de niños, y nos quedamos atrapados en lo que sentimos y necesitamos. Y desde ahí no actuamos acorde a lo que leímos en el libro, no actuamos acorde a lo que aprendimos en el taller. Y cuando recuperamos la calma y miramos para atrás, decimos, qué espanto yo. qué espanto, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice esto otro? Y ahí es que yo en verdad le digo a los papás de todo corazón, no le puedes entregar a tu hijo algo que tú no te entregas a ti mismo. Entonces tienes que partir por decir, grité, eso no estuvo bien, pero hace sentido porque dormí mal, porque esta situación es sensible para mí y de pronto, ¿qué hago al respecto? Voy a dormir mejor o tengo que trabajar esto, o pido ayuda y reparo. Creo que la crianza Sí. es Mejora continua. Es un permanente y si no tenemos esa mirada lo podemos pasar muy mal. Me encantaría terminar un poco con alguna idea sobre la esperanza, porque la paternidad muchas veces, sobre todo cuando hay pega, cuando hay trabajo pendiente para actualizar los conocimientos de uno, ser una mejor versión para los hijos, comprender a los hijos, es todo demasiado, ¿no? O sea, tengo que empezar a sanarme a mí mismo para poder criar a esta persona. Suena como un camino un poco largo. Entonces me encantaría saber qué es lo que hay a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es el regalo que nos da esta mirada en la crianza? Yo creo que el regalo que nos da mirar a los niños desde el lente del temperamento nos permite comprender que no todo lo que le pasa al niño es porque yo hice algo o porque yo no hice algo. Y eso ya saca una mochila importante, ¿no? Cuando las mamás dicen, mi hijo hace más pataletas que los hijos de mis amigas. De pronto decir, ok, no es que yo la embarré o que yo estoy actuando mal, sino que por temperamento va a ser más pataletas. Creo que eso ya es un gran regalo. Y lo otro es que el libro tiene esta mirada compasiva y dice, nunca es tarde. El mejor momento para querer hacerlo mejor es hoy. Sea tenga tu hijo 1, 2, 15, 18 años, porque también muchas veces los papás dicen, mi hijo ya creció, ya lo arruiné. No, no es así, nunca es tarde. Sí, a veces toma un poquito más de tiempo, pero nunca es tarde para querer hacerlo distinto. Y desde el punto de vista del tipo de vínculo que se logra con niños que son comprendidos. Sí, bueno, en la medida que los niños se sienten vistos, comprendidos y regulados, van desarrollando una relación de apego seguro, ¿no? Que dicen, bueno, con mi mamá en momentos de estrés me siento seguro. Conectarme con la emoción, expresar lo que siento, es seguro. De pronto puede no ser grato, pero no me pasa nada malo. Y eso te da una confianza básica para enfrentar desafíos, desarrollar competencias. Y al fin y al cabo, saliéndome un poco de la emoción y yendo como a regulación en general,
lo que uno hace al conocer el temperamento es poder regular mejor a tu hijo. La emoción, la conducta, pensemos en los chiquitos. Mi hijo, por ejemplo, tiene altos niveles de actividad. Obviamente que tiene que regularse para poder estar en el colegio, ¿no es cierto? Tiene que regularse para enfrentar un almuerzo familiar. ¿Y cómo yo voy a hacer esa regulación? Entonces, va a marcar la diferencia. Entonces, es muy bonito y al conocer el temperamento del niño podemos ser más sensibles y, por tanto, promover un apego más seguro. ¿Y a ti también te cuesta? Me cuesta un montón. Y me encanta decirlo porque la gente a veces dice como, yo Claro, me imagino la experta. que los hijos de Andrea Cardemil Son unos santos. son unos Cantan en santos coro. y que Andrea no grita. No. Y yo, teniendo la teoría y teniendo todos los estudios, de verdad que quiero transmitir que no es fácil. Para mí no es fácil. Pero no por eso quiero dejar de creer, Obvio. ¿no es cierto?, en que podemos hacer las cosas de manera distinta. Y ese es un poco mi propósito, de poder decir, bueno, lo que yo he aprendido como psicóloga y mamá, transmitirlo. Y eso incluye mis errores, Por supuesto. incluye mis metidas de pata. Pues lo mismo también cuando la gente me dice, Andrea, ¿cuándo vas a escribir de la adolescencia? Es que la estoy viviendo. No puedo hablar ni escribir de algo. Yo te puedo recomendar libros de ¿No? adolescencia de otros autores que han Sí. estado acá. Oye, te quiero agradecer mucho por esta entrevista. Los quiero invitar a todos ustedes a conocer a sus hijos o hijas. Nuestra generación se tiene que despercudir mucho de estos aprendizajes de que uno va a criar niños de cristal. Y hay muchos chistes en torno a algo que en realidad no es ningún chiste, y es que los humanos necesitamos sentirnos abrigados, anidados en nuestra identidad, porque el efecto contrario, no hacerse cargo de quién es cada uno y cómo viene, tiene una cantidad de impactos en la autoestima, en las relaciones humanas del futuro, en las relaciones de pareja de los niños y niñas, que de verdad es una súper buena inversión también en las relaciones sociales, las relaciones laborales. Por lo tanto, los invito mucho a aprender quién es su hijo o hija y a aprender a mirarlo compasivamente a ellos y a ustedes mismos. Vamos a una pausa y volvemos con más.